Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctor, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bien, vamos a dar la segunda clase, la tercera clase de la rotación, patología vascular cerebral. Un segundito. Ok, ¿están viendo mi presentación? Sí, doctor. Gracias. Bueno, vamos a hablar sobre patología vascular neuroquirúrgica. En la clase primera vimos como componentes de la caja endocraniana al tejido cerebral, al líquido cefalorraquídeo y al componente vascular. Esos tres determinaban una presión intracerebral de aproximadamente 11 a 15. Cualquier problema con ellos genera problemas y conflicto de espacio. Bien, ahora vamos a ver el componente vascular. La clase anterior se vio el componente del líquido cefalorraquídeo, el componente líquido, el líquido cefalorraquídeo. Y en las siguientes clases, la próxima semana, se verá el componente tumoral. Son los tres que determinan una gran patología que es importante que ustedes recuerden siempre, que se llama hipertensión endocraniana. ¿Cuál es la importancia de ver la patología vascular cerebral? Tratar de entender y comprender a ustedes que están en el nivel de alumnos de lo que es la ruptura de un vaso dentro del cerebro. Dentro de la caja craneana tenemos arterias, venas y capilares. Las arterias ingresan por el espacio subaranoideo y cuando se rompen hacen lo que se llama la hemorragia subaranoidea espontánea. También existe la hemorragia subaranoidea traumática. La subaranoidea traumática obviamente obedece a un trauma craneoencefálico. Y es importante que recuerden esto, porque todo trauma craneano, moderado y grave con mayor razón, genera ruptura de microvasos y hay siempre sangrado subaranoideo. Leve, tenue, moderado, pero hay. Por trauma. Pero no hablamos de trauma, hablamos de hemorragia espontánea. O sea que de un momento a otro, ¡pum!, aparece la hemorragia y nos desorganiza totalmente. ¿Por qué? Porque es una emergencia. Es una enfermedad llamada catastrófica. ¿Por qué? Porque realmente es una catástrofe para el parénquima cerebral, para el individuo, para el paciente. La cirugía vascular cerebral en la Seguridad Social empezó a tratarse en el año 1960 en el Hospital Revalliati Martí. Acá les presento al doctor Donald Morote Rebolledo, nuestro gran maestro, tutor, mentor, segundo padre, etcétera. Un hombre con muchas cualidades morales y una de las mayores, creo, que era un gran cirujano vascular. El doctor Morote, Donald Morote, quería al servicio de neurocirugía como quería esta criatura, ¿no? Como quiera un bebé. El doctor Morote trabajó desde el año 60 acompañado al doctor Locke, Salazar y Sánchez, ya fallecidos, todos los cuatro, y construyeron el servicio de neurocirugía del Revalliati. Ellos empezaron a operar en el año 59 a 60 patología de raquis, patología tumoral, y a partir del 62 empezaron a trabajar con patología vascular. Y para ello contaban con 5 camas que llamaban de control, donde se hacía el neurointensivismo primitivo, inicial, que cumplía sus funciones, por supuesto. Y así funcionó hasta el año 99, donde se creó la unidad de cirugía vascular cerebral. ¿Qué significaba eso? Para nosotros fue hacernos cargo, yo estaba de jefe de la unidad de cirugía vascular, operar todo lo que sean vasos, arterias, venas, nervios, todo. Y otro servicio hacía cirugía tumoral, puro tumor.
se crea el departamento de neurocirugía. Y el departamento tiene 3 servicios. Un servicio que opera todo lo que es cerebro. Dentro del cerebro, obviamente, está pues vascular, tumoral, hidrocefalia, todo lo que es el cerebro. Otro servicio opera todo lo que es columna y nervios periféricos. Y otro servicio hace cargo de la neurocirugía funcional. Parkinson, trastornos vasculares, de tipo movimiento como tenemos a la neuralgia del trigémino, el espasmo hemifacial, etcétera, ¿no? Ahora, para ello nosotros contamos pues con médicos que son neurointensivistas, no intensivistas generales, sino neurointensivistas. ¿Por qué? Porque nosotros los neurocirujanos hasta el año, casi prácticamente hasta el 2018, por ahí 17, trabajamos en UCI, hacíamos UCI desde el comienzo, desde el 80. O sea, el neurocirujano tenía que conocer todo lo que es intubar, colocar línea arterial, Swan Ganz, manejo de ventiladores, hipotermia, todo conocíamos nosotros de memoria. ¿Por qué? Porque lo hacíamos. Era necesidad nuestra. Una semana en sala, otra semana en cuidados intensivos, para el postoperatorio de lo que operábamos. Algo así, ¿no? Operamos en la semana aneurismas, tumores, etcétera, etcétera. Y eso en el postoperatorio estamos prendidos toda la semana. A la siguiente semana, otra olea, y así vamos moviendo a los pacientes. Esa era nuestra idea. Como ven ustedes, esto creció pues mucho, con ventiladores volumétricos. Empezamos a utilizar sensores de presión intracerebral, o sea, no era solamente alogímetro, sino a colocar sensores dentro del parénquima cerebral con procedimientos neuroquirúrgicos. A utilizar monitores multiparámetros, hacer hemodinámica, hacer Doppler para ver la presión intracerebral, para evaluar si hay o no vasoespasmo en el paciente. Ya empezábamos a usar más cosas profundas. Y paralelamente a eso ingresaron también neurointensivistas, o sea, intensivistas generales que hicieron trabajo en intensivismo, neurointensivismo, que hablan otro idioma, ¿no? Tenemos un grupo de médicos muy capaces que hacen bastante neurointensivismo y para nosotros es un orgullo trabajar con ellos, ¿no? Por supuesto. Aquí está el doctor Morote, nuestro pionero. Es bueno que vean ustedes acá, en el año 1974, presentó una tesis doctoral a San Marcos, ustedes tienen acá, me lo regaló personalmente el doctor, se llama Cirugía de los aneurismas oculares y malformaciones arteriovenosas cerebrales. Este libro, no es libro, sino es una empasta, bien rudimentario, pues, ¿no? Papel bulky, impreso a mimeógrafo, las antiguas cosas que teníamos, y allí se habla de aneurismas cerebrales y malformaciones. Es la experiencia de 100 casos, 50 aneurismas, 50 malformaciones, donde es un pionero total, ¿no? O sea, con lo poco que se tenía, no había microscopio de la calidad de ahora, el neurointensivo no era muy bueno, no había la neuroanestesia adecuada de ahora, pero aún así luchaba contra eso el doctor y sacaba adelante a los pacientes. Aquí lo ven ya posteriormente, este es el año 88, me parece, todavía estaba vivo el doctor, está hablando de los aneurismas cerebrales que eran nuestra pasión, nuestra manera de ser, operando y operando mañana, tarde, noche, medianoche, o sea, era nuestra vida. Los aneurismas cerebrales, como están escuchando ustedes, ¿qué son los aneurismas cerebrales? Son dilataciones de la arteria. Dilataciones que se han encontrado más o menos en un 80-90% en todo el árbol vascular cerebral. Se encuentran en diferentes zonas del árbol vascular cerebral. Tenemos en la región supratentorial y en la región infratentorial. Si ustedes siguen el cursor, la región supratentorial está pues por encima del tentorio, donde está la carótida, obviamente está los aneurismas de la arteria oftálmica, comunicante posterior, coroidea, y seguimos subiendo, aneurismas, la comunicante anterior, la pericallosa, o seguimos el árbol vascular de la bifurcación de la carótida hacia el costado M1, M2, o sea, cerebral media, y en la fosa posterior tenemos a otro sistema, que es el que se forma por la unión de las dos arterias vertebrales, donde también hay aneurismas en la pica, o sea, en la cerusa posterior inferior, en la bifurcación, en la unión, en el tronco basilar, en la bifurcación del tronco basilar también hay aneurismas, son diferentes localizaciones en todo sitio, hemos visto. Estos aneurismas más o menos se encuentran con mucha frecuencia en las necropsias, ¿no? Los tipos de aneurisma, básicamente, el más importante, el que vemos con más forma, es el sacular. Hemos visto también fusiformes y disecantes, ¿no? Entonces, estos aneurismas
Estos aneurismas son los que se rompen y que provocan la hemorragia subaracnoidea no espontánea. El aneurisma puede ser sacular, o sea, en forma de un globo, ¿no? Como un saquito que tiene su cuello y tiene su fondo, tiene su saco. Y en el fondo ven ustedes estas zonas que son bien débiles, que se llaman bleps. Estas zonas son ampollas, que son prácticamente tenues, débiles, que se rompen a cualquier momento. Entonces el paciente está pues en alto riesgo de que se rompa y sufra una hemorragia subaracnoidea. También tenemos aneurismas micóticos, que son producto de la infección provocada por algún germen que llega hasta las partes distales y va lacerando las paredes arteriales y hace un granuloma. Es muy riesgoso el micótico. O aneurismas gigantes también son frecuentes. Los disecantes son los que se forman en la fosa posterior o en la región de las arterias vertebrales a raíz de lesiones o contusiones o golpes en la región cervical y van disecando hacia arriba las paredes arteriales. Entonces, desde el punto de vista etiológico, podemos diferenciar a los aneurismas como congénitos, hay congénitos, o adquiridos. La gran mayoría son adquiridos. La gran mayoría son adquiridos. Ojo. Tanto así que la malformación, la hemorragia por aneurisma se llama adquirida, no es congénita. La malformación arteriovenosa sí es congénita. ¿Ya? En cuanto al tamaño, pueden ser pequeños, medianos, grandes, gigantes o supergigantes, ¿no? O sea, son grandazos, hay aneurismas de 8 o 10 centímetros de diámetro. Tenemos casos, ¿no? Gigantes, ¿no? Están tabicados, están con trombosis dentro, con placas de calcio, etcétera. No son frecuentes, son rarísimos, una vez al año, 2 veces al año. Y por el estado del mismo aneurisma puede ser roto o no roto. ¿Qué significa eso? Que hay un hallazgo. Hay muchos pacientes ahora que están caminando con su aneurisma no roto. Es frecuente verlos así. ¿Por qué razón? Porque actualmente tenemos como ayuda vascular, ayuda diagnóstico, de neurodiagnóstico, a la resonancia y la angioresonancia. Como es un estudio no invasivo, se pide con mucha frecuencia en el estudio de las cefaleas. Neurología, pues, pide bastantes, y cuando hacen el estudio, descubren un aneurisma de 2 milímetros, de 4 milímetros, de 6 milímetros. Inmediatamente se despierta la angustia del paciente, ¿no? Con su aneurisma busca pues dónde operarse, ¿no? Y la gran mayoría regresan al seguro social. ¿Por qué? Porque si lo ven en forma particular o privada, la operación de un aneurisma está por encima de 100,000 soles, ¿no? Es bien carísimo, ¿no? Está fuera del alcance de su bolsillo, entonces ingresan inmediatamente al seguro. Yo tengo muchos casos así actualmente. En cuanto al tamaño y el riesgo de ruptura del aneurisma, tenemos que precisar lo siguiente. Son pequeños, 1, 2, 3, 4 milímetros. Por encima de 5 milímetros ya deben ser operados. Ya deben ser operados. Por encima de 5 milímetros. O sea, mayor a 5 milímetros, ya no, tiene que ser operado. Actualmente se piensa así. En cuanto al crecimiento, pues tiene una tasa de crecimiento más o menos de un riesgo anual de ruptura de 18.5% al año, ¿ya? Entonces, realmente tenemos que tener en cuenta que crecen aproximadamente 1 milímetro durante la vida del paciente. Más o menos el 66% se rompen. Son cosas que debemos tener. La tasa de ruptura se calcula en 3.1% por año. O sea, no debemos ser muy confiados con este enemigo silencioso que es el aneurisma presente. Entonces hay que hacerle seguimiento, ver la tasa de crecimiento y para ver la posibilidad de ruptura. ¿Se puede romper? ¿Tiene factores de riesgo? Claro que sí. ¿Qué factores de riesgo tiene? Factores genéticos propios del mismo paciente, trastornos del colágeno, enfermedades colágenopatías que se llama, el tamaño si es muy grande, la velocidad de crecimiento, dónde está localizado. Generalmente cuando está localizado en las bifurcaciones, aquí llamamos bifurcaciones, por ejemplo, ven ustedes acá, sigan el cursor, esta es una bifurcación, ¿no? Totalmente, esta es otra bifurcación. ¿Qué bifurcación es esta? La bifurcación basilar, la arteria basilar se bifurca en dos cerebrales posteriores, cerebelosas. La carótida se bifurca en cerebral anterior, cerebral medio, ¿no? Son bifurcaciones. Allí en esas bifurcaciones crecen los aneurismas con mucha frecuencia. Y después vamos a ver por qué.
Ese es en cuanto a la localización. En cuanto a la forma, los saculares, incluso los que son de tipo moriforme, que tienen bastantes saculaciones, son los que más frecuentemente se rompen. El flujo es importante. Las alteraciones de la dinámica de flujo actualmente son de estudio bastante intenso y están demostrando que sí, que tiene mucho que ver. También aneurismas múltiples se rompen, antecedentes familiares, o sea, parientes, primos. Tenemos familias completas con aneurisma. El papá, el abuelo, los tíos, los 2 o 3 hijos, pues tienen aneurisma. Hay familias completas. Hay una familia Vela que es campeón en eso. También es bueno ver los síntomas de compresión. ¿Qué significa eso? El más llamativo es el aneurisma de la comunicante posterior. ¿Por qué? Porque el aneurisma comunicante posterior, la arteria comunicante posterior, está bien cerquita al tercer nervio craneal. Y entonces cuando hay un aneurisma y crece, golpea el nervio y el paciente inmediatamente tiene tosis palpebral y midriasis. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente así con una tosis unilateral brusca, piensen en aneurisma. No paren de estudiarlo hasta demostrar lo contrario. Bien fácil, se le hace una angiotomografía, una angioresonancia y se encuentra si hay o no un vaso en la arteria, un aneurisma en la arteria comunicante posterior, que está prácticamente a 2-3 milímetros del nervio craneal, el tercer nervio craneal. Entonces son síndromes de compresión. La edad del paciente, por ejemplo, si es un paciente que tiene 50, 60 años, un paciente de riesgo, pues es la edad que más aparecen los aneurismas. Comorbilidades, hipertensión, diabetes mellitus, sobrepeso, tabaquismo, son comorbilidades que el paciente tiene y aumentan como riesgo. Ya tenemos acá algunas disecciones del árbol vascular del polígono de Willis, las principales arterias, ¿no? Para poder ver nosotros dónde son los lugares de mayor ruptura. Tienen ustedes la comunicante anterior, tienen ustedes acá el complejo carótida, comunicante posterior, la bifurcación de la carótida, y acá nos salta un poco más la bifurcación silviana, el tronco basilar. Realmente son bastantes, pero el doctor Lawton los ha clasificado en 7 que son los más frecuentes, y realmente es así, los 7 más frecuentes que hay. Estas son reconstrucciones espaciales de cómo es un aneurisma de multilóbulos, ¿no? Tiene bastantes lóbulos, así los vemos en la reconstrucción, y contra eso tenemos que entrar a operar. Ya tienen una idea de cómo está, podemos plantear qué estrategia vamos a seguir. La misma en otra vista, ¿no? Nos ayuda mucho la angiotomografía para poder ver todas las, digamos, la distinta morfología espacial, o sea, verla de distintos ángulos para poder planificar qué hacer con el paciente. Nosotros hacemos la angiografía, especialmente la arteriografía, por inyección digital, o también llamada por sustracción de imágenes. Es para nosotros el gold estándar, la arteriografía. Aceptamos la angiotomografía. En algunos lugares del mundo, como en Finlandia, solo se hace arteriografía o angiotomografía. Nosotros no. En América Latina, en Estados Unidos, todavía el gold estándar es la arteriografía. Nos permite ver qué cosas, tamaño, morfología, localización, cuello, si es único, múltiple, y para planificar pues, el abordaje terapéutico quirúrgico, ¿no? Entonces tenemos acá un 30% de la comunicante anterior, va variando, nosotros ha variado, ¿no? Nosotros tenemos más comunicante posterior. Vean ustedes comunicante anterior, dónde está, cuál es la zona de sangrado. En tomografía es interhemisférico. Cuando uno encuentra este sangrado interhemisférico, debe sospechar comunicante posterior. ¿Ya? La forma del aneurisma está en la línea media. Caramba. Aneurisma de la carótida interna, muy frecuente. Ustedes acá el sangrado, ¿no? De la cerebral media en el valle silviano. Ahí está la aneurisma de la cerebral media. Desde el punto de vista de casuística, el doctor Lawton más o menos tiene 5.000 aneurismas operados, es Michael Lawton, y tiene este libro que se llama 7 aneurismas, y técnicas de clipaje, y consejos para evaluar estos casos, ¿no? En este libro el doctor, desde poco, hace unos años, 3 años, 5 años, Lawton nos plantea pues lo que tenemos nosotros también. Muy frecuente cerebral media, comunicante anterior, comunicante posterior. Estos 3 engloban prácticamente a la gran mayoría de aneurismas supratentoriales, los más frecuentes. En fosa posterior tenemos al tronco basilar,
que es aneurisma de la basilar, ustedes acá 3%. También hay de la pica, 2%. Y supratentorial tenemos la oftálmica y la pericallosa. O sea, eso es lo que más se ve, lo más frecuente. Lo más frecuente. Hasta el doctor Lotton haciendo su cirugía. Hablábamos de que esto que hemos hablado de aneurismas provocan la hemorragia subaracnoidea. ¿Por qué? Porque la arteria discurre en el espacio subaracnoideo. Ustedes acá esta representación espacial donde se ve a la bóveda craneal del hueso, se ve a la dura madre, se ve a las trabéculas del espacio subaracnoideo, las aracnoides, y por ahí pasa el vaso. El espacio subaracnoideo está lleno de líquido cefalorraquídeo. Por eso cuando sangra en el espacio subaracnoideo, el líquido cefalorraquídeo se vuelve sanguinolento, se llena de sangre. ¿Y cómo se manifiesta en la tomografía? Vemos acá en la tomografía la sangre en la cisterna. ¿El qué cisterna? La cisterna silviana, la cisterna interhemisférica anterior, las cisternas de la célula posterior. Entonces, ahí está la sangre. La sangre tiene esa densidad entre 40 y 50 unidades Hounsfield. Es hiperdensa, a diferencia de la densidad del líquido cefalorraquídeo, que lo tienen ustedes acá en negrito. Acá tienen como 1. O como 1000 el hueso. Es muy, muy, muy denso. Entonces, esta densidad es, en unidades Hounsfield nos permite interpretar por la localización dónde es probable sangrado. Acá, por ejemplo, sospechamos que sea en cerebral media, pues la cisterna silviana. ¿Ya? Igual que acá, la cisterna silviana. Entonces, nos permite ver eso, la tomografía. La hemorragia subaracnoidea, entonces, la definimos como la brusca salida de sangre al espacio subaracnoideo, sin trauma, sin antecedentes traumáticos, en forma espontánea se rompe. Ahora, si esto supera los 50 mililitros, entonces hay cambios bruscos de presión. Entonces, el paciente fallece. Ha sido muy frecuente escuchar nosotros a muchas personas hablar de fulano, de tal, gente de edad, que tuvo un derrame cerebral. ¿Ha fallecido fulano de qué? De derrame cerebral. Ese derrame cerebral no es más que una hemorragia subaracnoidea fatal, que ha sangrado tan intensamente que al paciente lo ha descompensado y lo ha matado. Muchos mueren en el momento. La incidencia anual en nuestro Perú, entre los talismos, es más o menos 16 por 100.000, más o menos lo han calculado así, 16 por 100.000. Según muchos, corresponde al 5% de los accidentes cerebrovasculares. La gran mayoría tienen menos de 55 años. Por eso es que desde el punto de vista social es una tragedia, porque es la gente que está trabajando, la gente que está en la mejor etapa productiva de su vida y ¡prum! Le frustran, acaban con la familia. ¿Por qué? Porque el papá trabajaba, después de esto queda prácticamente disminuido. ¿Y quién va a trabajar? La familia. Entonces las familias se destruyen. Es importante saber por qué decimos catastrófica, porque la mitad de los pacientes mueren al mes de la hemorragia. Y de los que sobreviven, un 30% todavía son dependientes. La gran mayoría de problemas es por la isquemia secundaria, que vamos a ver ahorita en qué consiste, ¿no? Entonces, hay una gran pérdida de la vida productiva por causa de la hemorragia subaracnoidea espontánea que debe ser analizada, debe ser metida en la cabeza para no cometer errores de diagnóstico. Nosotros, si analizamos con calma, vemos que es frecuente encontrar hemorragia subaracnoidea. ¿Dónde? En Japón, bastante en Japón. Los japoneses tienen mucha frecuencia de hemorragia subaracnoidea. ¿Por qué razón en Japón? Dicen que es porque consumen mucho pescado salado, pescado seco salado, etcétera, ¿no? Atribuyen a eso. Pero es bien frecuente, bien alta. Otro lugar donde hay bastante hemorragia es Finlandia. En Finlandia, gracias al doctor Juha Hernesniemi, conocemos, y todos sus seguidores, la cantidad de hemorragias subaracnoidea que hay allá. Juha ha operado como 20.000 aneurismas. Más o menos 20.000 aneurismas en 17.000 pacientes. O sea, es una experiencia brutal. ¿Por qué? Porque hay una cantidad brutal de hemorragia en Finlandia. ¿Y a qué lo atribuyen? Según los estudios epidemiológicos que se han hecho en ese lugar, se debe a la ingestión del vodka de papa, el licor de papa, vodka de papa. O sea, así, no sé, pero es lo que dicen. También hay factores de riesgo asociados a la edad, a la mujer, ¿no?
a la relación de pacientes, o sea, pacientes del parentesco. Ya hemos dicho que hay familias que tienen esto. A la hipertensión, a fumar cigarrillos o al consumo de alcohol. Están constantemente asociados, ¿ya? Al ser mujer, a las enfermedades arterioscleróticas, a la historia familiar. La edad de más frecuente presentación, como ven ustedes, es entre los 60 y 59 años, 60 y 80. Es frecuente, muy frecuente. La etiología de la hemorragia cerebral básicamente es por aneurisma cerebral un 80%. 80% por aneurisma cerebral. La hemorragia cerebral espontánea por aneurisma cerebral 80%. No van a responderme pues de que es por moya, por trombosis, etc. ¿no? Siempre se pregunta lo mismo y siempre meten la pata. También sangran las neoplasias, pero no son frecuentes. Pues. ¿Qué neoplasias sangran? El glioma, la metástasis, la apoplejía hipoficiaria, el hemangioblastoma, todos ellos sangran, pero no con la frecuencia de los aneurismas cerebrales. ¿Ya? Entonces, volvemos a insistir, con relación a los aneurismas, la edad, el sexo, la genética, se atribuye a la etnia a la raza negra, que tienen bastante, por la hipertensión arterial, que tienen alta tasa de aneurismas rotos. No olviden esta parte, cigarrillo, hipertensión, alcohol. Están totalmente asociados a la ruptura del aneurisma y no nos equivocamos. La aracnoide se llena de sangre, como ven ustedes acá. Digamos, la división de una arteria, que sería esta parte, sufre estrés hemodinámico y entonces empieza a debilitarse la pared. Y como ven ustedes acá, el colágeno empieza a hacerse más escaso y empieza a debilitarse y se forma una dilatación que empieza con el estrés vascular a crecer, y hasta que al final se rompe. Eso es lo que ocurre generalmente, se rompe. Ven ustedes acá estos dibujos donde más o menos nos dan la idea del empuje del estrés hemodinámico que vendría por acá. Y en esta división inmediatamente debilita la pared, se hace el aneurisma y rompe. Más o menos es lo que se acepta en estos tiempos. ¿ya? Pero desde el punto de vista fisiopatológico, en la hemorragia espontánea, apenas hay eventos precoces y eventos tardíos. ¿Cuál es el evento precoz? El evento precoz es salida de sangre y acumulación de sangre. ¿Y qué provoca eso? Hematoma. Acumulación de sangre hace ese hematoma. Una hiperemia reactiva ocurre inmediatamente y por vasoespasmo intenso hay isquemia transitoria. Todo eso ocurre en las primeras horas, los primeros 72 horas, por eso se llama injuria precoz. Ya posteriormente ocurren complicaciones tardías que vamos a verlas. La injuria precoz, acá tienen ustedes efectos mecánicos, la destrucción del tejido, el hematoma intracerebral, la masa, el efecto de masa o la hidrocefalia que empieza a hacer daño, ¿ya? Una vez que se ha roto. La injuria precoz son trastornos por vasoconstricción en la microcirculación, ¿ya? Trastornos de la barrera hematoencefálica. En resumen, lo que pasa es que ocurre una descarga adrenérgica brutal. Una descarga adrenérgica brutal. Aumenta la activación, se activa el sistema nervioso simpático tan intensamente que hace daño cardíaco, provoca disfunción cardíaca, provoca edema pulmonar, ¿ya? Y provoca también isquemia global. O sea, es una vasoconstricción brutal, producto de la activación del sistema simpático. ¿ya? Es en la etapa aguda. Posteriormente, empieza a haber en las zonas de vasoconstricción trombosis, microtrombosis. Y estas microtrombosis se manifiestan como vasoespasmo, que dan la injuria tardía. Son las complicaciones tardías que ocurren como convulsiones, infecciones, resangrado, hidrocefalia, edema cerebral. Y eso trae a su costo, por ejemplo, cuando el paciente está así grave, ha sangrado, ha resangrado, estando en UCI, empieza a tener complicaciones sistémicas, como son fiebre, infección, edema pulmonar,
falla cardíaca, falla sistémica, hiponatremia, hipolisemia, SIRS, o sea, una reacción inflamatoria aguda, SIRS. O sea, realmente es un drama. La hemorragia entonces induce isquemia. Hay una falla en la perfusión, más isquemia. Y la liberación de metabolitos que son, digamos, vasoconstrictores, básicamente radicales libres, endotelinas, son la clave del tema. ¿Y qué cuadro clínico nos dan? El paciente recibe una cefalea brusca, inmediata, como si le hubieran dado un trayazo en la cabeza, un golpe brutal, un palazo. Eso. Esa es la cefalea que nunca la ha tenido, con vómitos y náuseas. A veces tiene cefalea repetida, que se llama cefalea de centinela, que la refiere más o menos hasta 2 a 8 semanas, y que uno tiene que pensarla y sospecharla. Tiene signos meningios, tiene el cuello duro, el paciente lo dice. Pero lo más usual es que sea de inicio súbito, con un esfuerzo o sin esfuerzo. En una época en que teníamos a las hemorragias en neurología, encontramos buena relación entre los pacientes que estaban estreñidos, iban al baño, empezaban a pujar y ¡plac!, se les rompía el aneurisma ahí. Encontramos una relación bastante cercana, ya conocíamos ese detalle. El paciente que está con aneurisma y va al baño para terminar. Por eso les damos laxante, para que no puje. A todos. El paciente tiene fotofobia, náuseas, etc. A veces hay convulsiones. Si ustedes ven acá un resumen en español de lo más frecuente que tienen que recordarlo para verlo en emergencia, para que no le digan al paciente que se vaya a su casa porque está nervioso, porque está angustiado, porque tiene depresión, porque está ansioso. No, sospechen siempre hemorragia subaracnoidea. El paciente tiene una lesión, un dolor de cabeza, el más grande de su vida, el más fuerte de su vida. Tiene meningismo, muchas veces tiene dolor de espalda. ¿A qué se atribuye eso? Que la hemorragia, el paciente dice que le baja como una candela, que le quema la espalda. Realmente eso es importante recordar y saber. ¿Ya? Cambios en la visión, marcha inestable, convulsiones, dolor orbitario, dolor ocular, es importante saber eso. Realmente asociado a la comunicante posterior, dolor ocular. Náusea, vómitos, marcha inestable o mareos. Es frecuente ver eso. Incluso existen algunos trabajos hechos en lugares de Europa, estos son de Canadá, se encuentra una escala de predicción clínica, o sea, cómo el interno, el médico emergenciólogo, debe sospechar que es de alto riesgo el paciente que viene, que tiene más de 40 años, tiene rigidez de nuca, llega en ambulancia, hay hipertensión arterial, tiene trastorno de conciencia, está vomitando. Uno debe pensar siempre en hemorragia, debe pedir su tomografía. ¿Ya? Y una vez hecha la tomografía, vamos a clasificar a la hemorragia subaracnoidea de acuerdo a una escala que sea útil para todos. En este momento la más usada, la más útil es la Hanny-Hess. La Hanny-Hess tiene 5 grados. La 1, 2 y 3 son la de bajo grado y la 4 y 5 son la de alto grado. Y generalmente tienen relación con el Glasgow. ¿Por qué? Porque las 1, 2 y 3 tienen el Glasgow 15, 13, 14. O sea, están casi despiertos, pero tienen alteraciones que a uno le inducen a pensar cuando tiene la tomografía, haciendo el Hanny-Hess y la clínica del paciente, haciendo el examen clínico del paciente. Está confuso, está en estupor. Generalmente el que está más comprometido está estuporoso, pero localiza todavía el dolor, ¿no? Hay otros que están en coma, son grado 5. ¿Por qué es importante? Porque los grados 1, 2 y 3 son para operar. Los grados 4 y 5 son de alto riesgo. Hay gente que no los opera. Dice, no, hay que estabilizarlo primero. ¿Por qué? Porque la mortalidad es altísima. Altísima. Miren ustedes. El grado 5 de Hanny-Hess, en el año 68, cuando no había mucho neurointensivismo, ni ayuda microscópica, ni microinstrumentales, absolutamente nada de eso, la mortalidad del 100%. 100% se morían. Actualmente, 2002, la mortalidad es del 52%. O sea, realmente ayudan, pues, ¿no? Pero los que menos problemas tienen son los grados unidos. Eso hay que operarlos inmediato. Esos van bien. Cuando tenemos una hemorragia
su aranoidea espontánea. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Recurrimos a la tomografía, a la resonancia, a la angiografía cerebral, a la angiotomografía, a la angioresonancia, a la punción lumbar, al Doppler intracraneal, Doppler transcraneal. Como ven ustedes, tenemos un armamentario bastante útil, que no teníamos antes. Antes del año 80 teníamos solamente arteriografía, como ustedes acá, angiografía cerebral. Después del 80, tomografía y angiotomografía. Después del 90, resonancia, angioresonancia. Siempre hubo punción lumbar y después del 90, Doppler. Entonces tenemos esto, son 7 bases diagnósticas para nosotros. ¿Y quién nos ayuda? La tomografía de entrada, paciente en emergencia con dolor de cabeza, náusea, vómito, dolor de nuca, tomografía, ahí aparece la hemorragia subaracnoidea. Con la hemorragia en clava, en el momento vemos el Hanighes y se le programa su angiografía o angiotac. O sea, por la vena se le coloca contraste, sustancia iodada, y se ve el aneurisma, si es que lo tiene. Generalmente lo tiene. Ya tenemos muchos pacientes que se operan con angiotac. Llenan a las 11 de la noche emergencia, se le hace su tomografía, aparece la sangre, se le hace angiotac, aparece 2 de la mañana, doctor, tiene aneurisma. Se programa al día siguiente. Se opera en agudo. Se opera con eso. Si la imagen es concluyente. Si la imagen no es concluyente, se hace arteriografía, pues ya no se opera. Entonces pasa la arteriografía. Cuando hay duda diagnóstica, cuando demora en llegar el paciente más de 1 o 2 semanas, ya hay que hacer angioresonancia y resonancia. ¿Por qué? Porque si ustedes aplican una fase especial que se llama fase 2 STAR, con estrella, que llamamos también, otros dicen estrella. Entonces, T2 estrella, ahí encuentran ustedes sangre. Entonces, si hay sangre, olvídense. Ese es hemorragia subaracnoidea. Hacen los estudios diagnósticos y aparece la aneurisma. En otros casos no tenemos resonancia porque somos pobres, tenemos punción lumbar. Pasados los 10 días, 8 días, ya el líquido cefalorraquídeo está claro, está limpio. Entonces hay que hacer punción lumbar para buscar crenocitos y buscar básicamente, fundamentalmente, santocromía. O sea, la pigmentación de la degradación de la hemoglobina, que termina en bilirrubina, biliverdina, ¿no? Ahí encontramos eso, ¿no? En cuanto a punción lumbar. Ahorita vamos a ver más diapositivas sobre eso. Y en el seguimiento del paciente que tiene hemorragia para ver si hace o no vasoespasmo, o sea, hipertensión endocraniana con vasoespasmo, entonces hacemos el Doppler, que es su diario en neuro-UCI, diario. Tomografía, procedimiento de elección. 90% de diagnóstico en las primeras 72 horas. Muchas veces da el sitio de ruptura, ve si hay un hematoma, y en la tomografía se aplica la escala de Fisher para ver si hace o no vasoespasmo ese paciente. O sea, tiene alto riesgo. ¿Quiénes tienen alto riesgo? Los que tienen hematoma intraventricular, los que tienen sangre en todas las cisternas, los que tienen abundante sangre, hacen vasoespasmo. O sea, tienen alto riesgo. Acá tienen ustedes una leve cantidad. Entonces, por tomografía, diagnóstico, ahí está en la imagen con reconstrucción tridimensional, se ve el aneurisma que es doble acá y acá, o sea, es un aneurisma en espejo, y le aplicamos el Fisher para hacer la previsión del bajo espasmo, o DSI que también se llama. En la escala de Fisher, mientras más sangre hay en las cisternas, más sangre hay intraventricular, más frecuencia de vasoespasmo. Ustedes 40% de vasoespasmo. Sintomático, o sea, es alto, es alto. Entonces el Fisher nos ayuda en el vasoespasmo. La resonancia es superior pues al tomo, pero se hace más tarde. No es en el momento, en agudo. En agudo, uno no tenemos. El está ocupado. Hay un acceso limitado. El paciente está agitado, está intubado, no podemos ponerlo. Se mueve a cada rato, etcétera, etcétera. No obedece. Entonces realmente tiene sus dificultades, ¿no? Pero si ustedes aplican el FLIR, necesitan hasta los 45 días. Ya se sabe, se sospecha en resonancia. En cuanto a la punción lumbar, ven ustedes, cuando no se tiene a la mano la tomografía y es dudoso, entonces hay que hacer una punción lumbar. ¿Para qué? Para estudiar la santocromía.
Entonces tienen ustedes acá, encontramos crenocitos, pero lo más importante, mucho más importante, xanthocromía. ¿Ya? ¿Hay errores frecuentes en diagnóstico de la hemorragia cerebral espontánea? Sí, mucho. Y es lamentable, ¿por qué? Porque muchas veces el paciente dice que ha venido 2, 3 veces de emergencia y lo han dado de alta. Hemos tenido casos así. ¿Y qué le dicen? Que tiene ansiedad, angustia, problemas en el sistema nervioso central, de tipo de depresión, etc. No está bien eso. Por favor, olvídense de eso. Olvídense de eso. ¿Ya? Hay que sospechar, hay que tener conocimiento del espectro de la hemorragia cerebral. ¿Ya? Entonces tenemos que tener mucha sospecha diagnóstica. ¿De acuerdo? Después también hay que saber que la tomografía tiene sus limitaciones, ¿no? Por ejemplo, en fosa posterior no es sencillo porque tiene mucho hueso. Cuando demora mucho, o sea, no le van a sacar a ustedes una hemorragia pues, a las 2 semanas, no sale positivo en tomografía. Uno entra a perder ahí, Pues hay que tener mucha acuciosidad, incluso al hacer la punción lumbar. A veces la punción lumbar es traumática y uno lo lleva por falsa vía. El examen por elección es la arteriografía por cateterismo, ¿ya? Eso es método estándar de oro, gol estándar de oro que le dicen. En otros lugares no, pero en nuestro medio todavía es el gol estándar para diagnosticar al aneurisma y su hemorragia subaracnoidea. Acá tienen ustedes el aneurisma con todas sus alteraciones morfológicas para que pueda ser operado. La arteriografía nos da el diagnóstico en todas sus dimensiones, tamaños, etc. Siempre hay que hacerla, nunca hay que dejar de hacerla. Nos permite mucho conocimiento sobre la forma, dirección del cuello, vasos asociados para no cerrarlos. Entonces, el manejo tiene un protocolo, ¿ya? Que sería bueno que lo revisen. Cuando es negativo, se le hace todos los estudios. Si son negativos, se para ahí. Pero si es positiva la tomografía, se llega al diagnóstico y al tratamiento del aneurisma, ¿no? Eso hay que seguirlo siempre. ¿Cuándo se trata? Actualmente se preconiza hacerlo lo más inmediatamente posible. ¿Para evitar qué cosa? Evitar el resangrado. ¿Por qué el resangrado? Porque el paciente, una vez que sangra, tiene una alta posibilidad de resangrar en las primeras horas. Por eso hacemos cirugía precoz, cirugía temprana. Ya no hacemos tardía. Hace muchos años hacíamos tardía. Me acuerdo en los años 82, 85 hacíamos tardía. A partir del 94, 95 hemos empezado a hacer cirugía precoz. Lo más rápido posible. Para evitar el vasoespasmo que nos aumentaba la mortalidad. Porque teníamos una mortalidad por el mismo sangrado. Entonces, hacían resangrado y aumentaban la mortalidad. Entonces, realmente es una desgracia. Eso hay que evitarlo. ¿Y qué manejo tenemos del paciente con hemorragia subaracnoidea? Inicialmente, hay objetivos. El primer objetivo, el más importante, es prevenir el resangrado. El segundo es estabilizarlo neurológicamente, que esté estable. Y tercero, pues evitar las complicaciones que puedan surgir después. Tiene que ser en UCI neuroquirúrgica, no es otra. Es un centro especializado que opere pacientes con aneurisma, no cualquier lugar. Tiene que haber reposo, tranquilidad. En nuestra UCI están todas las ventanas cerradas, no hay bulla, no hay nada. Toda actividad física y reposo absoluto. Tiene que ser una dieta con laxantes para que no se estriña, para que no empuje, ¿no? Para que no haya constipación. Se controla el dolor, porque tiene cefalea intensa, dolor de cuello intenso, entonces tiene que ser algo, porque si no el dolor favorece el resangrado. Evitar la hiperglicemia, ¿no? Usar manitol para que esté el paciente estable sin aumentos de presión arterial, controlar la fiebre. Si ustedes ven acá, el manejo general de aneurisma, se lo proporciono, ¿por qué? Porque contiene básicamente lo que hacemos. La enfermera tiene que estar pegada al paciente.
para monitorear qué cosa. El Glasgow, temperatura, pupilas, déficit motor. Es su obligación avisarnos. Cambios pupilares, inmediatamente. En cuanto a nutrición, el paciente tiene que tener sonda nasogástrica si es necesario para que no se aspire. ¿Ya? Tiene que estar uno constantemente atento si necesitas tubo endotraqueal. Hay que evitar que se estriña, ¿ya? Evitar darle leche, añadir laxantes, controlar la presión arterial, manejar los fluidos electrolitos, evitar la hiponatremia o la hipernatremia, no dar soluciones hipotónicas, es importante, mantener un fluido hídrico, evitar el dolor, prevenir las trombosis. Le ponemos nosotros unas venas especiales para que no haya trombosis venosa profunda y embolia pulmonar consecuentemente, ¿no? Usamos nimodipino cada 4 horas por 3 semanas. El manejo inicial básicamente es pues la reanimación. Hay pacientes que fallecen, 30% dicen que lo intuben, o sea, cosa no es de juego. De acuerdo obviamente al cuadro clínico, ¿no? Si tiene un HANI-GES alto, pues no hay que actuar, ¿no? Básicamente es prevenir el resangrado, es el objetivo, no se olviden ustedes, es el objetivo, evitar el resangrado. Son las más frecuentes, ven ustedes, no son de juego, son bastantes. Hay respiratorias, endocrinas, gastrointestinales, hematológicas, renales, hay de todo. Pero las que más nos traen problemas son las respiratorias, neumonías. Hay secreción inadecuada de ADH, diabetes insípida, es frecuente esto. No, hemorragia digestiva, para eso estamos tras de ello, ¿no? Un detalle que no debemos olvidarlo nunca. Con relación a la hemorragia subaracnoidea, son los trastornos cardíacos que lo sabemos que son subsecuentes o consecuencias de ese estado simpático agudo que se presenta en el paciente. Es una descarga brutal de catecolaminas, ¿ya? ¿Qué pasa? El paciente se presenta con bloqueo AB, taquicardia, bradicardia, alteraciones cardíacas, ¿no? Entonces, creemos que es producto pues, de una falla cardíaca, siendo por hemorragia subaracnoidea. No es por falla cardíaca, sino por hemorragia subaracnoidea. Eso se llama síndrome de Takotsubo. Este síndrome de Takotsubo es frecuente, no es raro. Incluso le tomamos enzimas y salen normales. Las enzimas coronarias. O sea, realmente metemos la pata y nos vamos hacia un lado. Pensamos que es un infarto, una lesión cardíaca, cuando es una hemorragia subaracnoidea. Entonces, ya para terminar la conferencia de parte de aneurismas, resangrado, nuestro principal enemigo, se presenta el primer día, con mayor riesgo de lesión neurológica y muerte. Aumenta la escala de muertos, no se olviden. Aumenta nuestra mortalidad del resangrado. La segunda complicación importante, el vasoespasmo. 70% es en vasoespasmo. Generalmente ya son operados y empiezan a hacer vasoespasmo. ¿Y qué hay que hacer? Tenemos a la mano verapamilo. Hay que usar verapamilo. En nuestro servicio lo usamos el verapamilo. Este vasoespasmo es causante de muchos problemas. Nosotros hacemos un seguimiento con Doppler diario, mañana, tarde, noche, para evitar el vasoespasmo. Estamos tras de los factores que son bastantes, que favorecen el vasoespasmo. Por ejemplo, una gran hemorragia, hiponatremia, hipovolemia, distintos factores que hacen que sea frecuente el vasoespasmo. ¿Ya? Usamos Doppler intracraneal diario, como les digo. Tratamiento verapamilo. Colocamos verapamilo a través de terapia endovascular y con catéter y se mejora el paciente. ¿Ya? Hacemos hasta 3-4 sesiones. Entonces estamos hablando de resangrado, vasoespasmo. Otra complicación fundamental, hidrocefalia. Puede ser aguda o crónica. Aguda, que se presenta en las primeras horas, y crónica al cuarto, quinto, estando de alta, el paciente viene a los 2 meses con trastornos, tomografía, hidrocefalia, hay que operarlo. Hay que operarlo, para poner su dirección ventrículo peritoneal de presión media. En las agudas, inmediatamente hay que hacer un drenaje ventricular, ¿no? Para controlar, o sea, ventriculostomía. Otras cosas frecuentes son la hiponatremia, que hay que evitarla, convulsiones, damos anticonvulsivantes,
Si nosotros hacemos un pequeño resumen de las causas de mala evolución de la hemorragia aneurismática, vemos que es por resangrado, hematoma intracerebral, hematoma subdural, hidrocefalia aguda, isquemia global. Resangrado, hemos dicho, el primer día, es bien frecuente, aumenta la mortalidad. El hematoma es masa, la hipertensión endocrinal aguda, no mata al paciente. El hematoma subdural, muy frecuente en las hemorragias por aneurisma de la cerebral media y de la comunicante posterior, porque sangre hacia un costado. Entonces hacen hematoma subdural. A veces nos equivocamos. Evacuamos solamente el hematoma y dejamos el aneurisma. Entonces tenemos que estar alertas a eso. Hidrocefalia aguda es otra complicación grave. El enfermo tiene generalmente hemorragia intraventricular, se tapona, no circula el CR, se hace hidrocefalia y se muere. Tratamiento, ventriculostomía. Nada más. Isquemia global. Después del vasoespasmo hay una isquemia total, se edematiza el cerebro, entonces hay que estar tras de eso para evitarlo. Este es nuestro flujograma del piso, donde tratamos a los aneurismas con, como llamamos nosotros, agudo. ¿Con qué? Con clipaje. En general son 3 maneras de tratar: con clipaje, con coils, o sea, con terapia endovascular y observación. Nuestro servicio tiene las 3. En nuestra época básicamente ha sido clipaje. Ahora ha tenido bastante crecimiento la terapia endovascular. Estamos de acuerdo en que lo que sea mejor para el enfermo, ¿no? Pero los cirujanos estamos convencidos que el mejor tratamiento es el clipaje. Acá tienen ustedes una imagen de las 2 técnicas con clips en tándem, se llama hacia acá, un solo clips o clips en bayoneta. Esos clips son fenestrados, son clips que se cruzan y hacen el cierre del cuello, ¿no? O terapia endovascular a través de stents, que son estos, o coils, ¿no? Entonces, realmente depende del cuello, la edad del paciente, la preferencia del enfermo, el estado neurológico del paciente, su edad, sus comorbilidades. Por ejemplo, cuando tiene daño renal, daño pulmonar, es preferible una terapia endovascular, hacer lo mínimo para evitar más complicaciones en el enfermo. La cirugía abierta es curativa radicalmente, pero tiene más tasas de complicaciones. En cambio, la terapia endovascular es menos curativa, pero tiene menos complicaciones operatorias o en el momento de operarse. Ambas técnicas las usamos. Hacemos junta médica. Incluso hemos llegado a una época a decir que pacientes mayores de 70 años, cirugía directa. Mayores de 70 a coil. Menores de 70 a cirugía. Entonces depende de cada caso, hay que hacer un estudio del paciente total, ¿no? Pacientes jóvenes, por ejemplo, necesitan pues, una cirugía larga, ¿no? O sea, que lo proteja mayor tiempo posible, pues la cirugía abierta. La terapia endovascular en pacientes de edad, de la comunicante posterior, de la circulación cerebral posterior, ¿no? Entonces, hay que hacer junta médica y ver cada paciente en particular, ¿ya? Entonces, la decisión debe ser una decisión multidisciplinaria. Realmente nos sentamos ahí y vemos a cada paciente, a quién se beneficia más. Y digamos un acuerdo saludable, ¿eh? No hay competencia. Estamos allí, lo manejamos en equipo para poder darle la mejor opción al paciente. Generalmente preferimos al paciente joven para cirugía, generalmente. Ahora hay aneurismas no rotos en los cuales podemos nosotros ver cuál es la terapia más adecuada, ¿no? El no roto es diferente al roto. Aneurismas que son de la compresión craneal, por ejemplo, usted saca el tercer nervio, que es este de acá, está apretado por el aneurisma, ¿no? Entonces da tosis palpebral. Aneurismas gigantes, trombosados, ven ustedes de gran tamaño, tiene un manejo controversial, pero el problema es la masa. Aconsejan generalmente sacar porque tiene masa, porque comprime. Son aneurismas bien complejos, ¿ya? El tratamiento microquirúrgico tiene sus pros y sus contras. Desventajas hay, pues, daños, lesiones, muchas veces depende de la experiencia del cirujano, ¿no? En cambio, ustedes con cirugía directa, con terapia endovascular, los aneurismas con terapia endovascular también nos han dado satisfacciones. Hemos tenido muchos casos complicados.
de terapia endovascular, que se han resuelto así con bastante éxito, ¿no? Generalmente estamos usando ahora el diversor de flujo con bastante éxito, ¿ya? Nos da buenas alternativas de manejo. O ponemos stents y el diversor del flujo con el Pipeline, que es el que más éxito tiene en estos días. La terapia con coils, o sea, con endovascular, nos permite tratar a pacientes graves, bajo grado. Da menos tiempo de anestesia, ¿no? Es una tecnología que está en rápida evolución y realmente nos da satisfacciones para manejar en forma conjunta. ¿Ya? Hay desventajas, bueno, es que es recurrente, pero ese riesgo de retratamiento lo compensamos, ¿no? Esta es la experiencia de nosotros. Más o menos hemos operado, si ustedes ven acá, cerca de 209 pacientes con aneurisma roto en 2 años. Se ha hecho una evaluación de aproximadamente 400 pacientes con patología vascular, ¿no? De los cuales eran 84.7% aneurisma. O sea, realmente bastante experiencia nuestra en comunicante posterior, comunicante anterior, cerebral media. Lo ideal es llevar a nuestro paciente con hemorragia subaracnoidea espontánea por aneurisma a un centro quirúrgico que tenga experiencia en el manejo, tanto con cirugía como con terapia endovascular. ¿Qué servicio? Uno que opere más de 35 microcirugías al año. Microcirugías al año. Más de 35 al año. Nosotros al año llegamos más o menos a 169 por año, ¿no? 169 pacientes por año. 169 por año. Realmente tenemos bastante satisfacción de eso. Y bueno, esperamos hacérselas conocer a ustedes. Vamos a ver ahora la segunda parte de la exposición. ¿Hay alguna pregunta, por favor, colegas? Sí, doctor, buenas tardes. Encantado, buenas tardes, lo escucho. Tengo una consulta. Con Encantado. respecto al vasoespasmo, no me quedó bien claro. ¿Ese vasoespasmo se tiende a presentar después de que ya se ha hecho el procedimiento quirúrgico, en este caso el No. coil u otro? Después de la ¿O es hemorragia subaracnoidea. Después de la hemorragia subaracnoidea, le escribo así. El paciente, en su historia natural, sin nosotros tomar parte, en los primeros 3 días tiene un alto riesgo de romperse, especialmente el primer día. Es el día más peligroso. Generalmente ocurre resangrado y nada más la evolución, el paciente se muere. Pasado el tercer día, la frecuencia de resangrado baja. Y la que aumenta es el vasoespasmo. A partir del cuarto, quinto, octavo, noveno día, aumenta un montón. Entonces, hay ese riesgo del vasoespasmo en la historia natural. Cuando nosotros ingresamos un paciente en agudo, lo operamos el primer día, ha venido en la noche, al día siguiente lo hemos operado, estamos contentos. Pasa el segundo, tercer día, al cuarto día, por ejemplo, lo hemos operado un lunes, al jueves, el paciente está conversando y de repente empieza a hacer afasia. Ya no habla ya. Está en cuarto, quinto día, ese es vasoespasmo. Le hacemos arterio y aparece el vasoespasmo. ¿Me comprende? Y a pesar de haber superado, a pesar de haberlo lavado en sala, haberle quitado los detritus de sangre, hacerle todo lo que le aconsejan hacer, igual hacen vasoespasmo. O sea, es parte de la evolución natural el vasoespasmo. Ahora, no esperamos nosotros que haga la afasia al cuarto día. Desde que se opera, le hacemos Doppler. Con el Doppler, ¿qué vemos? La velocidad dentro del cerebro. Cuando empieza a aumentar la velocidad, significa que se empieza a cerrar el vaso. Ya nos alertan, está haciendo niveles peligrosos de aumento de velocidad, de flujo. Con el Doppler, hacemos el arterio y ¡pac! Encontramos vasoespasmo. O sea, el Doppler nos avisa, adelanta a la clínica. Entonces, ahí estamos en eso. Por eso hacemos Doppler diario al paciente que tiene hemorragia subaracnoidea espontánea. Tratado o no tratado, hacen vasoespasmo. No todos, pero más o menos un 30-35%. Es bastante. O sea, hay que esperarlo siempre. ¿Se da cuenta? ¿Le quedó claro? Sí, doctor, más claro, gracias. ¿Alguna otra pregunta más, colegas? Bien. Doctor, disculpe, y respecto a la intervención quirúrgica en un paciente que de repente se presenta a la emergencia,
y yo detecto por clínica que es un potente aneurisma roto, ¿cuánto tiempo tengo yo para hacer el examen? Porque usted dijo que el gol estándar era la arteriografía, ¿cierto? Entonces, en ese lapso, ¿cuánto tiempo No, tengo? le dije el gol estándar, pero también le dije después que el examen de elección es la tomografía. El examen de elección en emergencia es la tomografía, no la arterio. La arterio viene después. Usted lo puede operar con angiotomografía, le dije. Hay enfermos que llegan en la noche, a las 11 de la noche, le hacen la tomografía, aparece la sangre. A la 1 de la mañana, doctor, es positiva. A las 8 está operando. No necesita arterio. Es el gol estándar, sí. Pero en la emergencia, el examen de elección es tomografía. Usted con tomografía detecta hemorragia subaracnoidea, hematoma intraventricular, hematoma en Valle Silviano, pero hemorragia. Si hay hemorragia, señor, hay que hacer el diagnóstico. Inmediatamente hace usted la angiotomografía y aparece el aneurisma. ¿Es clipable? Sí. ¿Es abordable? Sí. Tiene un Hanny-Hess de 2.2, está en buenas condiciones, entra a sala a las 8 de la mañana y evita usted el resangrado. Mientras espera, las cosas son terribles. Puede romperse otra vez y se muere. ¿Me comprende? Sí, doctor, sí, por eso es que el tiempo me está importando. Ya, doctor, gracias. Bien. Entonces, ¿están viendo la presentación? No, doctor, no se visualiza. Vamos a ver. No se visualiza, entonces. Un segundito. Ahora sí. Muy bien. ¿Me están viendo? Ahora sí, doctor. Ok. Vamos a hablar de la parte número 2. Ya hemos hablado de los aneurismas como parte de su presentación como hemorragia subaracnoidea espontánea. Ahora vamos a hablar de otra patología vascular que son las malformaciones arteriovenosas de frecuencia, ¿no? ¿Qué es una malformación arteriovenosa? Acá la ven ustedes presente. Es una malformación caracterizada por la presencia de arterias, un ovillo y venas de salida. Entonces, no tienen lecho capilar. De frente hacen un ovillo y salen. Entonces, la sangre ingresa a la vena directamente, arterializando a la vena, hinchando a la vena. Miren ustedes cómo está acá. Esto es normal, miren cómo está acá, todo hinchada. La hincha, la cantidad, la potencia de la sangre, ¿no? Que ingresa. Le disminuye las paredes y en cualquier momento se rompe. Como que se rompe. Y como está subcortical, hace hematoma. O sea, la presentación por excelencia de la malformación arteriovenosa es hematoma. Hace hematoma. ¿Ya? Entonces, una malformación arteriovenosa es una colección anormal de vasos sanguíneos en los que el flujo sanguíneo arterial va directamente a la vena, sin lecho capilar. Está localizado en múltiples niveles, intraventricular, intracerebral, cortical, subcortical, puede ser profundas, mixtas, durales, etc. Esto es lo que es. Normalmente hay un lecho capilar, como ven ustedes acá. Normalmente, pero en la malformación no. Entonces, acá tienen ustedes una situación normal con la arteria que llega, el lecho capilar y la vena que sale. Aquí no. Aquí es un magma. Un ovillo vascular que está compuesto por venas dilatadas, deformes, hinchadas, grandes, que se comunican entre sí. Estos vasos obviamente tienen forma plexiforme, son displásicos, ¿no? Que en cualquier momento se rompen, especialmente cuando hay esfuerzos, cuando cargan peso, maletas. Hay pesistas en esto, hemos tenido casos, gente que practica deporte como karate, hemos tenido pacientes. Entonces, esa gente va creando condiciones, se hincha la vena y ¡pac! Se rompe.
Es una causa muy frecuente de hematoma intracerebral. Ven ustedes acá, un ovillo, llega a la sangre y salen la sangre, las venas gruesas, dilatadas. ¿Ya? Hay un riesgo anual del 2 a 4% al año. Son lesiones congénitas. Acá en el desmedro de las aneurismáticas se le dije que eran adquiridas. Estas son congénitas. Son alteraciones en la modelación vascular embrionaria. Hay tejido gliótico en las paredes que permiten, digamos, disecarla. Y también es frecuente un fenómeno de robo. ¿Por qué? Porque ese lecho aspira sangre y jala, pues jala. Tenemos un caso bien notorio de un paciente que vive en Cañete, trabaja en el Poder Judicial. El paciente tiene una malformación grado 5 en el hemisferio derecho. ¿Ya? Entonces, los lunes, que es el día donde toman trago el Poder Judicial, el señor se emborracha y la ingestión de alcohol le provoca robo en esa zona y el paciente hace hemiparesia. Empieza a arrastrar el pie y la mano izquierdas. Le pasa la borrachera y usted recupera. Entonces es un robo. ¿Entienden? Más claro el agua. ¿Ya? Acá tienen ustedes característicamente, en forma simplificada, por supuesto, ¿no? Una arteria que llega, la arteria que llega tiene feeders, o sea, alimentadores que van al ovillo, y tiene una arteria que es arteria de paso, que es esta. Pasa, va a otro tejido, lleva sangre a otra zona. Entonces, cuando hacemos la cirugía, tenemos que coagular solamente la arteria que llega, es esta. Estos son los vasos, nosotros nutrientes que llamamos, ¿no? Entonces, no se trata pues de poner acá un clip y cerrar todo y una isquemia acá brutal y el paciente se muere. No, no es así. Hay que hacer una microcirugía con microdisección de los vasos aferentes o alimentadores. ¿Ya? Como saben ustedes, pueden ser de tránsito, como esta grande que pasa hacia otro sitio, o terminales que van al nido, al conglomerado de vasos deformados, ¿no? Y bueno, en cuanto al drenaje venoso, tienen que ver ustedes que la vena puede ir a una vena cortical, una vena dural, o también puede ir a una vena profunda. La vena profunda de la vena cerebral interna, son venas profundas. Esas venas profundas, vena que van a través del tálamo, subtálamo, son venas profundas que llegan a la tórcula, al seno sigmoide, a la vena de galeno. Entonces, esas venas profundas aumentan el riesgo. Si una vena de estas va hacia la profundidad, aumenta el riesgo de complicaciones. Vamos a ver eso más rato. La clasificación antigua que había hasta el 84 era pues malformaciones, angiomas cavernosos, malformaciones durales, etcétera, ¿no? Después se avanzó un poco, actualmente se dice que las malformaciones cerebrovasculares pueden tener shunt arteriovenoso o sin shunt arteriovenoso. Las que tienen shunt, o sea, que comunicación directa, son malformaciones arteriovenosas. Pueden ser plexiformes o mixtas, ¿no? Fistulosas y plexiformes, ¿no? Y las otras son las que no tienen shunt, son capilares, el angioma venoso, o sea, el cavernoma, es distinto, ¿ya? Bien, ¿dónde se encuentran más? Como ven ustedes acá, en el lóbulo frontal, temporal y parietal. Esos lóbulos son los más frecuentes. Las del lóbulo frontal y temporal son las que tienen mayor frecuencia, 85% casi, imagínense ustedes. Tienen una superficie cortical, no se olviden de esto, y una punta hacia la profundidad, o sea, hacia el ventrículo, o sea, hacia abajo, ¿no? Son como un cono de helado, así como un cono de helado, la punta va hacia adentro, ¿ya? Y las profundas, que son un 15%, vamos a ver por qué le llaman eso. Pero hay algo más, no solamente son malformaciones puras, también tienen aneurisma. Un 7% tienen aneurisma acompañante. Y este aneurisma puede estar en el mismo aferente que va al magma o en otro lado. Todos estos aneurismas involucionan con el tiempo. Después que uno trata la malformación, se chupan y disminuyen. Son aneurismas de flujo. La hemorragia por malformación arteriovenosa se caracteriza ¿por qué? Por ser hematoma. Puede ser subdural,
cortical, subcortical, profunda, intraventricular. Sangra o hace hemorragia subaracnoidea, pero con más frecuencia hematoma. Por su misma actividad dan síndrome convulsivo, irritan la corteza. Por la masa que hacen cefalea. También pueden hacer un síndrome compresivo o dar cuadros demenciales si son frontales, ¿no? Entonces realmente la malformación arteriovenosa básicamente da convulsiones, hemorragia y dolor de cabeza, básicamente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Ya sabemos, tomografía, angiotomografía, resonancia, angioresonancia, y tenemos el diagnóstico. Y el examen de elección, en este caso, pues la panarteriografía cerebral, el estándar de oro, ¿no? Acá tienen ustedes la malformación en tomografía, a sangrado, con hematoma intraventricular, en el cuarto ventrículo, esa con seguridad va a ser hidrocefalia, pues no sabemos que es así. Tienen ustedes un lecho, los alimentadores, polo superior. Esta, por ejemplo, es mixta, tiene de la región supratentorial cerebral media, y de la región intratentorial también viene, de la fosa posterior también viene, ya tiene por dos lados. Entonces hay que saber todo eso en la arteriografía. Acá tiene el angiotomo, donde se ve la zona, en la resonancia, perdón, se ve la zona, algunas calcificaciones, ¿no? Más imágenes de resonancia. La arteriografía, que es el gol estándar, como decimos, para planificar la cirugía. Planificar la cirugía. Acá tenemos un hematoma, tenemos una angiotomografía para ver los feeders, o sea, los alimentadores, la imagen vascular, por dónde están, y la planificación quirúrgica necesaria para sacarlo. Ahora ustedes dicen, pero ¿cómo sabemos cuál vamos a operar? A eso vamos. A partir del año 86 se puso en práctica en todo el mundo el sistema de grabación de Speller-Martin. ¿Ya? El Speller-Martin toma en cuenta tres cosas. Antes de esto se operaba de todo, de todo. Operamos de todo tamaño. Había malformaciones de 6, 10 centímetros que hemos operado. Estábamos toda la noche y el día siguiente. Por equipos nos damos la posta para seguir en sala. Y a partir de esto ya no cambió totalmente todo. Totalmente todo. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen mucha mortalidad no se operan, mucha morbilidad no se operan. Están en base a estos tres aspectos. Al tamaño. Ustedes si tienen más de 6 centímetros de diámetro mayor, 3 puntos. Si tiene de 3 a 6, 2 puntos. Si tiene menos de 3, 1 punto. Es en cuanto al tamaño. En cuanto a la elocuencia, elocuente y no elocuente. Elocuente significa que es un área noble, un área que deja secuela. Entonces ahí tiene un punto. Y en cuanto al drenaje, si va hacia la profundidad, es un punto más. Si es superficial, es un 0. Y entonces tenemos acá los grados. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5. De acuerdo al tamaño y al drenaje. Y claramente, para que no se olviden nunca qué es elocuente o qué es elocuencia. Corteza motora o sensitiva. Corteza visual, polo occipital. Área de Broca, corteza del lenguaje. El hipotálamo, el tálamo, el tronco encefálico, los núcleos cerebelosos o regiones adyacentes a estas estructuras son áreas elocuentes. Esas no se tocan. El paciente queda siderado, el paciente queda con secuela. Porque es inadmisible que un enfermo que ingresa a sala caminando, conversando, salga afásico, hemipléjico y comatoso. Es inadmisible, o sea, ya no se hace eso. O sea, operar MAB grado 4 o 5 tiene ese problema, el paciente termina con secuela, no es admisible, no se acepta. Entonces, ¿cuáles son los que van a sala? Grado 1 y 2 de Speller-Martin o clase A de Ponce también se llama, clase A. Básicamente son conocidas como 1 y 2 Speller-Martin. Tienen ustedes acá grado 1 y grado 2. En ustedes, grado 2, se operan. No tienen que conocerlas de memoria. Grado 1, 2, se operan. ¿Me entienden? Esos son los que se operan. Tienen el 100% de posibilidad de curarse. Las complicaciones son del 0.5, 0.4. Hay gente que no tiene ninguna complicación
cero. Y hay médicos que se lamentan no haber aplicado eso. Se lamentan en el alma. ¿Por qué? Porque en sus casuísticas aparece, pues, con hemiplegia 2, secuelados 4. Valoran su casuística. Esto está en 0. Por eso, grados 1, 2, cirugía. Extirpación total. Éxito 100%. Grado 3. Grado 3 es más complejo. El grado 3 tiene área elocuente y drenaje venoso profundo. Estos casos hay que tratarlos primero con terapia endovascular, bajar el tamaño y complementar con radiocirugía, con gamma knife, para favorecer que se esclerose y se inhabilite y ya no funcione esa área. En algunos casos, de frente van a gamma knife y después le complementan con radiocirugía. Depende de cada servicio. Por lo menos Lawton es un referente en esta área. Primero los manda a hacer radiocirugía y después a hacer terapia endovascular. En otras áreas, primero van a terapia. Nosotros hacemos primero terapia, después gamma knife. Y las grado 4 o 5 son estas, ven ustedes, grado 4 o 5 no se tocan. O clase C de Ponce, no se tocan. No se tocan. No tienen indicación quirúrgica. El que se mete a hacer eso es un iatrogénico. Hace daño al enfermo. No es aceptable. Entonces el tratamiento tiene un objetivo: eliminar el riesgo de un MAB intracerebral, disminuir la mortalidad asociada pues, por el hematoma. La microcirugía, cuando esté indicada en grados 1 o 2, o la terapia endovascular en los grados 3, complementada con la radiocirugía. Actualmente la radiocirugía es una ayuda muy grande, ¿no? Entonces no se olviden, grados 1 o 2, resección microquirúrgica. Grado 3, angioembolización y gamma knife. Grado 4 y 5, evitar cirugía. Tiene que ser tratamiento higiénico y dietético conservador. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos. Hay una cápita que hay que mencionarles, que el grado 4 y 5 van a cirugía solo se han sangrado antes y ya tienen el déficit establecido o deteriorado. Entonces ya no es necesario, pues ya está deteriorado, ya se opera, a sacarlo. Ya no le vamos a dar más déficit motor. Hacemos eso. En cuanto a la cirugía, hay que tener mucho cuidado, hay que planificarla bien y evitar romper el nido, pues para evitar los hematomas y no dejar. El doctor Lawton tiene un trabajo que se llama 7 malformaciones. Ya vimos la primera que se llamaba 7 aneurismas. Este es 7 MABs. Con todo lo que debes no conocer, su disección, su preparación, etcétera, etcétera. Es un excelente neurocirujano, Michael Lawton, un gran maestro, muy, muy buena gente. La tienen ustedes, una MAB parasagital, que es la hoz, por ahí está la hoz del cerebro, se rodea, se cierra, se le extirpa y se clausura la vena y queda limpia la MAB. Entonces, a la MAB también se le hace terapia endovascular o se emboliza, ¿ya? Esos casos se hacen en los grado 3, no se olviden, grado 3. Se utiliza polivinil alcohol o embucrilato. Aquí tenemos un caso de terapia endovascular. La radiocirugía que también ayuda a esclerosarlo, ¿no? La radiocirugía ya se hace aquí en el Perú, se hace en Lima, antes se veía solo en Estados Unidos, después solamente en Argentina, ahora están aquí en Lima. Hacemos a cada rato radiocirugía. Y la última patología para conversar es el cavernoma. ¿Cómo es el cavernoma? El cavernoma o angioma cavernoso tiene una presentación bien particular. Es una malformación primitiva con compartimentos sinusoidales. No ingresan los vasos. Cuando uno hace arteriografía es negativo. O sea, no hay vasos que ingresen al cavernoma. Pero dentro del cavernoma sí hay tabiques llenos de sangre y vasos sinusoidales que sangran. Y cuando sangran, es como un bombazo dentro de la cabeza y el paciente pierde conocimiento, etcétera, etcétera. Antes pasaba como hemorragia críptica, porque no teníamos resonancia ni teníamos tomografía. Entonces había sangre, hacíamos la arterio y salía negativo.
y no sabemos de qué ha sangrado. Entonces, a raíz del descubrimiento de la resonancia, el diagnóstico de angioma cavernoso subió al 50%, o sea, se ha multiplicado. Entonces ahora encontramos angioma cavernoso. ¿Y qué forma nos da? En la forma de un popcorn, la forma de un popcorn. No se olviden, la forma de un popcorn. Este es en tomografía, es en cavernoma. Ahí está en, ¿se dan cuenta? Es un popcorn. Igual. Entonces en resonancia, característico, ¿eh? Lesiones en popcorn. ¿Ya? Esta es una imagen de dibujo de un angioma cavernoso. El vaso pasa de largo, ni lo toma en cuenta. Ahí está el cavernoma. Es de bajo flujo, angiográficamente negativa, no la arteriografía no la diagnostica. Y se encuentra en diferentes sitios. Va a tener un corte de un cavernoma, ven ustedes, tiene tabiques sinusoidales, cavernas con revestimiento endotelial, a veces hay músculo, hay hemorragia y trombosis en distintas partes, sale como un racimo de mora, ven ustedes acá, es un cavernoma. Así se extirpa, así sale. Es frecuente, más o menos tiene 0.3 a 0.5%, y si sangra, empieza a sangrar y se va multiplicando su frecuencia de sangrado, se triplica, se triplica. Hay familias que tienen enfermedad de cavernoma, pueden ser supratentoriales o infratentoriales. La localización generalmente es frontal, temporal. Clínicamente da convulsiones, básicamente, y a veces sangrado, ¿no? Pero básicamente convulsiones, es lo más común, convulsiones. Incluso a veces son convulsiones eventrantes, convulsión, ni convulsión, ni convulsión. Tanto que hay que operar por la convulsión, ¿ya? Entonces, convulsiones, hemorragia. Rara vez vemos déficit, ¿no? La tomografía es inespecífica, como ven ustedes. Con resonancia sí aparece la cosa. En resonancia se ve, ¿qué cosa? La imagen popcorn. ¿Ven ustedes acá? La imagen popcorn, ¿ya? O palomita de maíz, que le dicen, pues, ¿no? Entonces, ese es el cavernoma. Puede ser superficial, profundo. Generalmente el tratamiento es sintomático primero, anticonvulsivante, hasta que después ya empieza a incomodarlo mucho al paciente y hay que operarlo y sacarlo. O a veces crece. Hemos tenido angiomas cavernosos que han crecido del tamaño de un granito de uva hasta el tamaño de un limón, grandazos, hay que sacarlo, están creciendo. Están creciendo. Entonces el tratamiento quirúrgico en su caso se plantea y es resección generalmente curativa, ¿no? Hay múltiples abordajes. Hay una parte especial de cavernomas de tronco. Hemos operado algunos cavernomas de tronco. Se ven como una morita que sale. Es un desafío generalmente llegar a esta zona, pero se consigue cuando hay que hacerlo, ¿no? Conclusiones, son vasos a veces mal diagnosticados. No se sabe su presencia, ¿no? Pero hasta que se hace una resonancia. Y con resonancia, pues ya uno adquiere el lugar donde está. Bien, está nuestro jefe, el doctor Morote, dándonos el consejo de oro. Trabajen. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Sí, doctor, una consulta. Con respecto a las malformaciones arteriovenosas, una vez reparadas o quirúrgicamente o por el otro método, ¿tienen opción a volver a presentarse o ya nunca más? Mira, cuando se hace microcirugía en sala, se hace una revisión de todas las paredes, queda desnuda, y se coagula todos los vasos. Es más, en sala hacemos un estudio que se llama angiofluoresceína. Se coloca angiofluoresceína y se ve si hay vasos remanentes. Si hay vasos remanentes, se los saca. Entonces, en sala uno está completamente seguro que ha sacado todo. Y no solo eso, sino hace la angiotomografía postoperatoria inmediata, está en blanco. Incluso, o sea, en algunos casos se aconseja y nosotros estilamos hacer la arteriografía postoperatoria, que es de control de calidad. ¿Por qué? Porque es altísimamente peligroso que un paciente salga con una MAB residual, que así se llama. La MAB residual resangra y muchas veces lo mata al paciente.
Por eso tenemos que estar totalmente seguros. Entonces es bien difícil que salga sin controles. Bien difícil. Como diré, pues en nuestro caso, que somos tan obsesivos, no sale. En la noche mismo que termina la operación, a las 2 horas ya se le hace angiografía, angiotem y tomografía postoperatoria. Para evitar, uno, que haya hematoma. Lo diagnosticas con la tomografía. Sea un coágulo ahí, sea hidrocefalia, sea infarto o sea MAB residual. Es bien difícil. ¿Me entiendes? Ese control de cada servicio tiene eso. Ahora, cuando hay radiocirugía, hemos visto casos, o terapia endovascular, sí es frecuente que se vuelva a romper. Eso sí hemos visto. Hemos tenido casos que les han hecho terapia endovascular, igual se ha roto. Casos que les han hecho radiocirugía, igual se han roto. Con radiocirugía. Entonces, eso está claro. Tiene que haber un control sí estricto de las opciones terapéuticas. En el caso de la radiocirugía, yo no hago radiocirugía, terapia endovascular, no hago terapia endovascular. Sí hago cirugía directa y hacemos eso. Evitamos esas secuelas, ¿no? de que hayan malformaciones residuales, que las hemos tenido, ¿eh? Y hemos hecho lo imposible por meterlas a sala y limpiarlas, para que esté uno totalmente seguro que no queda nada. ¿Ya? No sé si eso responde a su pregunta. Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, si no más preguntas, entonces vamos por terminar la clase. Flavia, te estoy enviando en este momento los PowerPoint para los muchachos, ¿ya? Muchas gracias, buenas Ok, tardes. doctor. Muchas gracias. Hasta A luego. ustedes las gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, hasta luego.